Buenos días, tardes o la hora en la que usted nos esté mirando a través de YouTube. Es un gusto para nosotros poder compartir un nuevo programa, nuestros 15 minutos con él. Hoy contamos con la presencia de nuestro amado hermano, mi hermano, Juan Carlos, y su servidor Byron Solórzano, y nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano. Tenemos un hermoso programa para hoy y, pastor, la pregunta es, ¿qué es el pecado original? Qué bonita pregunta, porque ahí hay una serie de confusiones, ¿verdad? Que a pesar de lo breve del tiempo vamos a tratar de aclararlas lo más posible con la palabra de Dios. Por lo tanto, yo le rogaría con todo respeto si nos acompaña en una breve oración. Padre Celestial, ponemos en tus manos de amor este programa y te rogamos que estos minutos sean especiales, Señor. Te rogamos que este tiempo sea aprovechado al máximo, que tú sazones la palabra para que tenga, Señor, un buen producto en cada vida y en cada corazón de las personas que nos escuchan y que nos ven. Y te ruego, Padre, que esta sea una respuesta a tantas interrogantes que surgen en nuestro corazón, que a veces no las externamos, pero que tú tienes el poder de revelarnos la verdad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el pecado original es un término teológico que se remonta hasta el momento de la caída del hombre en el huerto del Edén, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen, lo hizo justo y lo hizo también libre. Y en ese momento estaba en una posición que jamás volvió a tener el hombre, ¿verdad? Porque estaba en el Edén y tenía un acceso tan directo a Dios, ¿verdad? Podía caminar con Él, platicar con Él. Era algo maravilloso lo que Adán estaba experimentando, algo que nosotros tenemos esperanza de hacerlo el día que partamos para esa dimensión gloriosa de Dios, ¿verdad? O sea que el hombre era un agente moral libre que podía escoger a Dios o alejarse de Él. Al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, hizo precisamente lo que se le había pedido que no hiciera. O sea, podríamos sintetizar que el pecado original es la desobediencia, para sintetizarlo. El quebrantar el único mandamiento que le había dado Dios fue un pecado. En ese momento se le expulsó del huerto del Edén y se le apartó del árbol de la vida. En Génesis 3, del 2 al 24, nos da una tesis de todo lo que sucedió. Pero si tú nos pudieras leer para reducirlo un poco del 17 al 24. Amén. Y dice la palabra, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre a su imagen, y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios tuvo prácticamente que sacarlo de un paraíso donde él podría haber vivido, pero por su pecado original, por su desobediencia, fue echado de ese lugar. Y la razón explica claramente Dios al decir que podía ser que comiera del árbol de la vida y vivir eternamente condenado. Y el plan de Dios surge en Jesucristo para librarnos de esa muerte eterna, ¿verdad? O sea que a partir de ese instante el espíritu del hombre ha estado siempre dañado.
es como si el hombre naciera ahora con una deficiencia moral, está lisiado en la parte más importante de su ser, o sea, en su espíritu, ¿verdad? Es increíble cómo no nos damos cuenta que nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Porque está mal nuestro espíritu. Solo Cristo, al entrar en nuestro corazón, restaura nuestro espíritu y, como explica Pablo, entramos en un nacimiento espiritual que nos permite poder comprender todas las cosas que la palabra de Dios nos da, nos dice. Ahora, esto es el pecado original. La Biblia dice en el Salmo 58:3, si nos pudieras leerlo. 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde el nacimiento. O sea que desde el nacimiento el hombre tiende a apartarse de Dios. Por naturaleza propia. Por naturaleza propia. O sea, por eso Jesús dijo que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Porque nuestra naturaleza sin espíritu tiende a buscar lo pecaminoso, lo mundano, lo material. Pero cuando nace el espíritu, transformamos esos deseos y comenzamos a sentir la necesidad de buscar esa llenura de nuestro interior, ese vacío existencial que tiene el hombre con cosas espirituales que solo Dios puede llenar. La mayoría de los niños tienen una naturaleza rebelde. O sea que simplemente les encanta hacer cualquier cosa que les dice que no hagan. O sea, a un niño se le dice no toque la plancha y el bebé va y se quema su mano. Hasta ahí comprende que no debía haberlo hecho. Pero tiene que aprender con dolor porque voluntariamente no hacemos caso, ¿verdad? O sea, si lo notamos, en los niños vemos esa naturaleza humana reflejada, ¿verdad? Como la de Adán. Lo que se nos dice que no hagamos, eso hacemos. Exacto. Ese es el grave problema. Porque cuando no hemos nacido de nuevo, no existe ese freno maravilloso que es el espíritu, ¿verdad? Que nos redarguye de pecado para que no caigamos en ese error, en esa tentación tan grande. O sea que la rebeldía natural se deriva del pecado original del hombre. En lugar de poseer libertad moral, el hombre tiene una tendencia marcada hacia el pecado, impulsado hacia el pecado por lo que se conoce como el demonio, el mundo y la carne, ¿verdad? Los tres enemigos. Los tres enemigos que tenemos, eso a todos nos ataca, ¿verdad? Es una batalla diaria, una lucha diaria. Diariamente. Tú te levantas con el propósito de estar bien, de estar en paz y de tener dulzura y amor, pero a los pocos instantes tu naturaleza hace que hagas cosas que dices, ¿por qué hice eso? No debía haberlo hecho. Y exudamos dolor, ¿verdad? Ahora, solo los que acuden a Jesucristo se pueden liberar de esa tendencia. Fíjense qué maravilloso. Porque si se recuerdan, en Isaías dice la palabra, venid a mí pronto, dice Dios, ¿verdad? Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, yo los emblanqueceré. O sea, Dios como con urgencia nos está llamando a nosotros. Exacto. Para que entremos en esa dimensión en la cual podemos vencer ese pecado tan terrible que embarga nuestro ser. O sea que ese es el concepto de nacer de nuevo. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, no estamos cambiando de religión como muchas gentes piensan. O sea, yo no acepto a Cristo porque yo nací en esta religión y no quiero variar de ella, pero no se trata de variar religión, se trata de variar nuestra vida, tener una vida diferente. Cuando Cristo ingresa en nuestro interior, porque nosotros se lo permitimos, nacemos de nuevo. Y ahí nuestro espíritu es como un bebé que necesita irse nutriendo, alimentando, creciendo, madurando, conociendo y también proyectando el poder que tiene, porque lo que tiene un gran poder en nosotros es nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan necesario, ¿verdad?, que tengamos ese nuevo nacimiento. El espíritu entonces es recreado. Entonces nuestro espíritu se une al Espíritu Santo y tenemos capacidad de llevar una vida piadosa y santa en Jesucristo. Eso es algo que no podemos hacer de ningún modo por nosotros mismos. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo. Si pudieras leer Romanos 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
O sea, Pablo está diciendo en pocas palabras ahí que él no está en capacidad de ir en contra de esa naturaleza. Le es imposible. Y si le es imposible a Pablo, a nosotros también nos es imposible ir contra nuestra naturaleza, ¿verdad? O sea, nuestra naturaleza tiende al pecado. Hay un dicho vulgar que dice, la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros tiramos al pecado, ¿verdad? Vamos hacia el pecado. Por inercia, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero es nuestra naturaleza. Ahí es donde entra, pienso yo, ese fruto del espíritu del dominio propio. Exacto. No es sencillo, pero pienso que si nos tomamos de la mano de Dios, Él es el único que puede hacer eso. Obrando por nuestra voluntad, por supuesto, porque dice que lo que desea hacer no lo puede realizar, que el bien que quiere no lo puede hacer, porque el mal se encuentra, dice, demasiado cerca. O sea, Pablo está siendo transparente, él no está poniendo a otras personas, sino él se pone como el propio prototipo de lo que el ser humano es, como alguien que falla. Ahora, el apóstol también trata de enseñarnos en esta porción, si pudiéramos leer Romanos 7 del 15 al 20, porque aquí sigue él enfatizando la debilidad que tenemos por causa del pecado, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo aquí nos está determinando en el capítulo 7 la impotencia que tenemos humanamente de poder volver buena la naturaleza en nosotros, que es mala, que es de pecado. Pero hay algo maravilloso que debemos comprender. Ese no es el punto, sino el punto es entrar recibiendo a Cristo en nuestro corazón, a la cúpula, a la protección, a la sobrenaturalidad del Espíritu Santo en nosotros. Si pudieras leer Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo luchó contra su carne, luchó por ser bueno, luchó por apartarse de esa conducta que es indomable en nosotros, pero descubrió algo. Por eso en el capítulo 8 nos llena de luz lo que él dice. Dijo, yo no puedo, pero he descubierto que entonces no hay condenación en mí, porque yo estoy en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, ya no puedo andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Pero nuestra carne va a seguir ahí, pero nuestro espíritu la va a estar gobernando, para que ya no obremos en el pecado que está en nosotros, como dice él, sino que salgamos de ese entorno de esclavitud. Si lees el versículo 2, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué increíble, ¿verdad? Tan simple que se oye, pero tan efectivo, porque es Dios el que está haciendo esa obra. Entonces la renovación y el cambio de Jesucristo puede liberar a las personas de la esclavitud del pecado original. Por eso es maravilloso tener a Cristo en nuestro corazón, pero Satanás lucha con las personas para que no abran su corazón y reciban a Cristo como su Salvador. Debemos recordar que el pecado original es una tendencia a hacer el mal y no un acto de maldad. Fíjense que eso es bien interesante dilucidarlo, ¿verdad? Es una tendencia a hacer el mal, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, no un acto de maldad en sí, porque la culpa se debe a que hacemos obras malas. No hay lo que pudiera llamarse culpa original. Dios no castiga a nadie por sus tendencias, eso es bien importante dilucidarlo, solo por lo que hace de conformidad con lo que saben. Por consiguiente, los niños pequeños no van al infierno, debido a que el pecado original no está en ellos, porque nunca han cometido actos pecaminosos. Por eso es que los niños no van a un lugar especial, sino van con Dios.
Si la vida de ellos establecida de que es pequeña, así con lo pequeño regresan con Dios. Por eso los judíos a los 13 años hacen lo que se llama el Bar Mishva, para convertirse de hijos de Dios en hijos de la ley. O sea, de los 13 años en adelante ya son responsables no solo de sus sentimientos, sino de sus actos, ¿verdad? Por eso necesitamos a Cristo, porque Él es que suple toda esa necesidad que tiene el ser humano. Yo lo invito para que usted le abra su corazón a Jesús si no lo ha hecho, y permita que Él ingrese en usted y que usted pueda ser transformado, cambiado, que usted pueda regenerar todo su ser y pueda llegar a conocer esta sobrenaturalidad de la luz de Dios. Es lo que Él creó desde el principio, la revelación de que con Dios somos más que vencedores. Nuestro hermano Juan Carlos nos va a despedir en oración y damos gracias a Dios porque Él es el pastor nuestro en la costa sur. Nuestro hermano Byron es el copastor aquí, encargado de la iglesia y de muchas cosas, y yo estoy como consiervo con ellos también. Por lo tanto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amado Señor, en esta mañana te damos las gracias infinitas por permitirnos llevar tu palabra, Señor, a cada vida que a través de este medio pueden escuchar y pueden, Señor, degustar de los manjares bíblicos que tú tienes preparados para nosotros. Que esta palabra, Señor, sea edificante y traiga, Señor, mucha luz a quien cada corazón pueda, y que cada corazón pueda recibirla con toda libertad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo, Padre Celestial. Amén. Amén.